Capítulo 13. Daniela se quiso alejar de Rex, pero él la abrazó para purgar todo el dolor que había dentro de ella. Su abrazo era firme, sin reservas, y Daniela se perdió en él con abandono. Rex dejó que el llanto en ella cesara, tomó una botella de agua y le pidió que se sentara en el sillón que estaba al lado de la cama. Él se sentó en la mesa frente a ella y la observó fijamente. Sus ojos estaban hinchados, rojos y dañados. Él sintió cómo la necesitaba más que a nadie en el mundo. Y Rex empezó a hablar. Es importante que escuches lo que te voy a decir. Evita hacer algún juicio hasta que termine, por favor. Rex respiró profundamente y le dijo: Mi madre murió de una enfermedad autoinmune cuando yo tenía 4 años. Daniela volteó a ver al lado izquierdo en señal de rechazo, pero Rex insistió: sin mentiras, solo verdades crudas. Daniela enfocó su atención a él y Rex le dijo: Mi padre entró en una depresión profunda tras su muerte. Estaba imposibilitado para lidiar con el dolor. Él se la pasaba de viaje, ocupado y trabajando. Los pocos días que regresaba a mi lado, se alejaba de mí tratando asuntos de oficina. Me evitaba. Parecía que solo verme le causaba dolor. Rex trató de leer las reacciones de Daniela, pero ella se mantuvo serena. Rex necesitaba algo más que una historia de un niño abandonado para hacerle entender lo que había vivido y las razones que lo llevaron a convertirse en el hombre que era en la actualidad. Pero tenía un testigo estelar para validar su historia. Rex continuó hablando un español perfecto. Tenía 2 empleadas domésticas, un jardinero y un chofer que se encargaban de mí. Los 4 eran latinos, por lo que el idioma que se hablaba en mi casa era el español. Fue cuestión de meses para que me empezara a comunicar con ellos en su idioma. Las pupilas de Daniela se dilataron por la sorpresa de oírlo hablar de esa manera. Realmente su español parecía su lengua materna. Rex continuó con su relato en español. Ellos me festejaban mis cumpleaños. Jugaban conmigo en el patio y me pusieron una canasta de básquetbol para practicar con la pelota. Teresa, la nana a cargo, se empezó a dormir a mi lado porque le pedí que así lo hiciera. Las pesadillas hacían que me despertara en las noches. Me era imposible conciliar el sueño si ella estaba lejos de mí. Soñaba que me quedaba solo en un lago y que nadie llegaba por mí. Soñaba a mi mamá llorando por el dolor. Soñaba a mi papá a lo lejos. Nunca lo alcanzaba por más de que corría hacia él. Mi vida emocional empezó a depender de ellos. Me repetían diariamente cuánto me querían, pero ese cariño complementario era insuficiente. Necesitaba la atención y el cariño de mi único pariente vivo. Mi comportamiento en la escuela cambió. Empecé a juntarme con niños más grandes, los más despreciables. Me convertí en el bully de la generación. Buscaba la forma de golpear a cualquiera que se acercara a mí por cualquier circunstancia. Rex empezó a tener dificultad para continuar. Parecía que le dolía expresarlo. Bajó la mirada, encontró una pausa y continuó. ¿Sabes lo que se siente que las personas sientan lástima de ti, Daniela? Después de que Teresa me dormía en mi cuarto, yo me daba cuenta que ella se había alejado de mi lado y bajaba a buscarla. Todos ellos estaban platicando en la cocina, hablando acerca de mi comportamiento y de lo mucho que necesitaba a mi padre a mi lado. La gente que decía amarme se daba la vuelta y empezaba a lamentarse de mí a mis espaldas. El chofer le sugirió renunciar para saber si mi padre reaccionaba y regresaba de sus viajes para hacerse cargo de mí.
Rex apretó la mandíbula e intensificó la fuerza con la que decía sus palabras. Las personas que decían quererme hablaban de lo patético de mi vida y preferían alejarse para ver si mi padre se apiadaba de su único hijo. ¿Tienes una idea de lo que eso le hace a la autoestima de un niño, Daniela? Por varios años, el único contacto familiar que tuve fueron esas personas. Me avergonzaba que Teresa o el chofer llegaran a la escuela justificando la ausencia de mi padre. Me avergonzaba que el mundo supiera que solo esas personas se interesaban en mí y era porque mi padre les pagaba para hacerlo. Rex tomó un momento para volver en sí y moderar la furia que se le estaba reflejando en la cara. Mi padre donaba grandes cantidades de dinero a la escuela, por lo que pasaron por alto los incidentes en los que me vi envuelto, pero mis escándalos empezaron a ser insostenibles. Un día le quebré la mandíbula a Leo Kama en el descanso y el director me dijo que me iba a dar de baja del colegio. Mi papá regresó y me regañó por horas por ese comportamiento, pero para mí, cualquier sentimiento que le causara era mejor que la nada. El vacío es una bestia hambrienta, siempre en busca de alimento. La desaprobación y el desprecio lo mantienen con vida. Daniela lo tomó de las manos. Eso fue suficiente para que él supiera que estaba por el camino correcto con ese relato. Acusé a Teresa y a los demás empleados de desatenderme, de provocar en mí ese comportamiento. Le dije a mi padre lo avergonzado que estaba de ellos, de que fueran las personas que estuvieran a mi cargo y a mi custodia. Mi papá señalaría a cualquiera antes de culparse a sí mismo. Los despidió de inmediato, los amenazó que si algún día volvían a acercarse a mí, se encargaría de regresarlos al infierno que vivían en sus países. Los corrió como perros de la casa. Volamos a Boston y por 2 días se ocupó de mí de forma parcial, pero para mí eso era mejor que la nada. Al tercer día, mi padre me llevó a un internado en el cual pasé mis días, sin la atención de mi padre y sin la presencia de esas 4 personas que se habían hecho cargo de mí por años. Me asignó un chofer y una institutriz inglesa para vigilarme en mis días libres. Mi padre parecía un encanto comparado a esas personas frías y estrictas. Así siguió mi vida, cayendo en el vacío. Me odié por años por haber alejado de mi lado a esas personas con la sola intención de recuperar la atención de mi padre. Y al final me quedé sin ambos. Los odié por haberme hecho quererlos y luego escucharlos lamentarse de mí. Las lágrimas empezaron a rodar por la cara de Daniela. Rex continuó. Mi padre murió en un accidente unos años después. Nuestras amistades vinieron a darme el pésame en su entierro. Lo siento por tu pérdida, me dijeron. Mi pérdida comenzó muchos años atrás, cuando decidió ignorar que tenía un hijo. El día que lo enterré, empecé a contratar mujeres latinas. Me causaba placer estar con ellas. Era lo único que me satisfacía. Evité pagar un psicólogo que me explicara la transferencia de emociones que estaba viviendo en esos momentos. Era el único vínculo a las 4 de las 5 personas que me habían querido y habían velado por mí durante años. Se me empezaron a acercar otras mujeres latinas. Mi farmacéutica empezó a repuntar y de repente tenía una serie de damas de compañía que se interesaban en quién me llamaba, los apuntes que hacía o quién llegaba a visitarme. Rex pasó saliva, la acarició y se le acercó. Lucías diferente a ellas, pero pensé que habían evolucionado a otro tipo de mujer para espiarme. Nuestro encuentro en el café colombiano fue demasiado casual para ser cierto. La forma en que avanzabas en mí,
La forma en la que me hablabas despertaba en mí la forma más primitiva de sentimientos hacia una mujer. Es lo más fuerte que conozco de dependencia emocional a una mujer. Te dejé avanzar. Me causabas un placer que desconocía. Cuando empecé a necesitarte, supe que era el momento de alejarte de mi lado. Lo que hice fue la única forma que he conocido de terminar vínculos emocionales. Lo siento, preciosa. Me duele haberte hecho eso, pero cuando Douglas me dijo que estabas limpia y lo que decías era verdad, quise venir a recuperarte. Te necesito a mi lado, Daniela. Rex empezó a besarla y a avanzar demandando más de ella. Daniela quiso detenerlo, pero su voluntad la traicionó. No, por favor, le dijo Daniela, pero ya había perdido la batalla. Él solamente estaba interesado en ese momento. Rex la abrazó bajo las sábanas. Para Daniela, el tenerlo cerca era suficiente para sentirse tranquila. Podía ser un hombre despiadado, pero Rex era todo lo que le importaba. Solo él llenaba ese abismo de soledad que él mismo había destapado. Todo lo que él le dijo tenía sentido. Durante su infancia fue un niño desatendido. Cada padre que le niega a sus hijos su atención los expone a información errónea y los hace armas de alguien más. Podía entenderlo sin justificarlo. Pudo ver su lado oscuro. Rex la contempló. Cada palabra que le dijo sobre su infancia era verdad. Se sentía liberado por habérselo expresado de forma tan elocuente. El español que él hablaba era perfecto. Era imposible que Daniela dudara de su historia. En eso, el teléfono de Rex empezó a timbrar. Varios mensajes entraron a su teléfono. Se estiró para tomarlo y los leyó. Hombre en Toluca va de regreso a la Ciudad de México. Tiene usted 1 hora para salir del hotel, le dijo su jefe de seguridad. Daniela notó la cara de preocupación de Rex y le preguntó, ¿algún problema? Rex sabía que la Ciudad de México podía ser una ciudad peligrosa para personas de su perfil. Ella era una mujer consciente y esta era la oportunidad para dar el siguiente paso. Rex le dijo con cautela, mis guardaespaldas tuvieron problemas con la policía local. Se los trataron de llevar detenidos para interrogarlos pensando que trabajaban para algún grupo delictivo. Me están escribiendo que temen que, dado mi perfil, esté expuesto a un intento de secuestro. Ella volteó a verlo con preocupación y le preguntó, ¿qué te sugieren? Rex hizo una pausa y le contestó, volar de inmediato de regreso a Nueva York. Daniela se mantuvo en silencio por unos segundos y le dijo, lo entiendo. Se levantó y puso sobre la cama la ropa que estaba en el suelo. Rex la tomó de la cintura y se dirigió a ella como si fuera a transmitirle una verdad de vida o muerte. Quiero que regreses conmigo a Nueva York. Esto, tú y yo, necesito que empiece de nueva cuenta desde cero. Una rectificación del pasado. Tienes que permanecer a mi lado de hoy en adelante. Daniela lo observó buscando más información. Rex le preguntó, ¿puedes confiar que es verdad todo lo que te dije? Ese tipo de respuestas no se ven, se viven. Rex volvió a preguntar, ¿puedes confiar que te estoy hablando con la verdad? Se quedaron en silencio por unos segundos. Sí, contestó ella como si fuera un suspiro. Lo había logrado. Rex le sonrió de una forma moderada. Rex mandó un mensaje de texto dando instrucciones a los 2 equipos que estaban en la puerta. Pero ella le dijo, Rex, tengo un trabajo y un departamento en Guadalajara. Tengo una vida en este país. ¿Cuánto tiempo quieres que me quede en Nueva York? Él continuó respondiendo los mensajes de texto,
dándoles órdenes a los guardaespaldas. Le dijo a Oliver y a Jorge que se subieran en uno de los carros, dejando espacio en el otro para Daniela y para él. La volteó a ver y le dijo con una voz pausada: «Necesitamos abandonar el hotel. De otra manera, me voy a topar con problemas imposibles de manejar». Ella sintió como el miedo corrió por sus venas. Evitó hacer un comentario más. Metió sus vestidos y la ropa a su maleta y la cerró. Rex tomó la maleta y salieron del cuarto. Daniela quiso entender si lo que había decidido era algo temporal o estaba dando un giro dramático con su vida. Bajaron por el elevador. Rex la mantuvo de la mano, haciéndole saber que la mantendría segura. La recepción lucía fría y desolada, sin personas sentadas en la sala. La jefa de recepcionistas volteó a verlos, reconoció a Rex por la foto que le habían mostrado y envió un mensaje de texto al policía federal. Hombre mostrado en la fotografía está saliendo del hotel al lado de una mujer. El policía federal le comunicó a los demás hombres el mensaje que recibió. Ellos reaccionaron con molestia. Estaban a una distancia lejana. Era imposible llegar a tiempo para alcanzarlos. El policía respondió: «Llegamos en 1 hora al hotel. Por favor, quédate ahí. Necesitamos identificar a la mujer que lo acompaña». Los 2 autos que estaban afuera del Hotel Mazarik salieron a toda velocidad rumbo al aeropuerto. Daniela empezó a sudar como consecuencia del miedo que sentía. Rex la abrazó para tranquilizarla. Las calles lucían distintas, frías. Solo se topaban con taxis o con personas cantando y saliendo por las ventanas de los carros. Después de media hora, llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Él se bajó, le ordenó a Oliver tomar la maleta y caminaron rumbo al avión, abordándolo. Un agente de inmigración entró a verificar los documentos. Les preguntó cuánto tiempo habían estado en la Ciudad de México y les dio el pase de salida. Unos minutos más tarde, el avión fue autorizado para despegar. Rex la abrazó y le pidió que durmiera unas horas mientras llegaban a Nueva York, la gran manzana de la redención. Daniela sentía un cansancio extremo. Rex se levantó para hablar con el piloto y con Oliver. Este último evitó ver a Daniela directamente a los ojos. Daniela recordó con amargura cómo él había tratado. Rex se sentó a su lado y le dijo: «Quiero pedirte que duermas. En unas horas estaremos a salvo». Un escalofrío se apoderó de ella. Realmente estaría a salvo al lado de Rex. Se abrocharon el cinturón de seguridad, las luces se apagaron, el avión empezó a avanzar con mayor velocidad y en cuestión de minutos ya estaban en el aire. Los brazos de Rex se encargaron de darle la seguridad que necesitaba. Era todo lo que le importaba a Daniela en ese momento.